Ok, bueno, pues nuevamente buenos días por allá, buenas noches en China. Aquí estamos en un episodio más del podcast Rumbo al Mar, el apartado del Coffee Time. El día de hoy tenemos la presencia del colega Martín Briones. Él nos va ahorita a presentarse un poquito. Si por favor, te paso la palabra para que te presentes, colega. Sí. ¿Qué onda? Pues un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Martín Briones. Pues soy oficial de cubierta. Ahorita ya tengo años de Chief Mate y pues me ha tocado trabajar en diferentes partes de América, en diferentes partes del mundo, con diferentes tipos de proyectos y en diferentes tipos de embarcaciones. Y pues aquí vengo a compartir un poco de mi experiencia y cómo se ha desenvuelto todo lo que he logrado hasta ahorita. Qué bueno, muy bien, perfecto. Bueno, pues así que mi primera pregunta, ¿no? Yo creo que lo que todos quisieran saber, ¿en dónde estás ahorita trabajando? Específicamente, ¿en qué área estás trabajando y cómo están las operaciones que estás realizando en estos momentos? Pues miren, no puedo decirles específicamente en qué lugar Claro, estoy trabajando porque nosotros tenemos un contrato de confidencialidad, muy pero bien. me encuentro trabajando en Hornbeck Offshore Services. Es una compañía que trabaja se quiere hacer llamar la número uno en el este de América. Entonces trabajamos en Estados Unidos, en el Golfo de México, en Colombia, Guyana, Brasil, Argentina y varios contratos que han salido de spot en diferentes partes. También tiene barcos en el Mediterráneo y en el lado de California. Ah, padrísimo, padrísimo. Muy bien. Excelente, Briones. Briones, y cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo llegaste ahí, cuéntale un poco para que los muchachos se entusiasmen, cuéntanos de tus viajes que anduviste allá por Australia, cuéntanos un poquito de ti para conocerte más. Pues ahí les va. Yo empecé, como todos los mexicanos empezamos, yo empecé en una compañía local. Yo estaba en TMC, que son los ferries, los que Ah, van de La entonces, Paz a Mazatlán, de La Paz a Topo. Ahí hice mis prácticas, me aventé un año completo, porque cuando yo salí, la verdad es que no había embarque. Yo salí en 2017 y acaba de acontecer la crisis del 2016. Entonces yo agarré el primer embarque que pude, hicieron un concurso ahí, el capitán Tuero, no sé si se acuerdan de él, sí, 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 lo el, recuerdo. capi- el capitán Tuero hizo un concurso por parte de Propermar y nos hizo entrevistas, nos preguntó machín cosas. Yo tuve la suerte que uno de mis compas, uno de mi generación, le hacen la pregunta de que, oye, ¿y cuáles son tus aspiraciones de estar aquí en Propermar con nosotros? Y él dice, pues a mí me gustaría trabajar en las plataformas. Y Pa, le la dice el rancha. capitán Tuero, le dice el capitán Tuero, pero si nosotros no tenemos plataformas, ¿cómo le vas a hacer? Y ya, pues ya sabrán, empezó la risa, la carrilla, y ya después de ahí, pues ya me lo verbié yo, ¿no? Ya le dije, no, que a mí me gustan machín los barcos troperar. Yo siempre he querido trabajar en los granereros. El Río Balsas, mi respeto. Y Claro, ya, pues el claro. vato como que agarró cura, y ya me dijo de que no, pues sí, este, pues vamos a irnos contigo, te vamos a contratar, pero va a ser primero a un embarque de prueba al Río Balsas. Pues sí me mandaron y todo para allá para Salina Cruz, pero no pude embarcar porque hubo un norte, bueno, un viento, no sé qué era la neta. Tehuano, Entonces, Tehuano, así le dicen y me acordaba que tenía un nombre así, pero como casi nunca he trabajado ahí en esa área, pues no me acordaba. Entonces estuvo medio culerón y ya fue que me dijeron, ¿sabes qué? Pues urge un pilo ahí en los ferries. Y dije, pues donde sea, la neta, yo quería completar mis prácticas, la neta, me daba igual donde fuera, ¿no? Entonces, pues ya empecé a trabajar ahí en los ferries, me tocó trabajar en el barco Santa Marcela, ahorita ya no está trabajando más, ya lo dieron de baja, pero para mí fue muy interesante, me tocó trabajar con gente muy experta en su área. De hecho, casi todos los capitanes con los que yo trabajé ahorita son pilotos. El piloto de Manzanillo, el capitán Ross, el piloto de Tuxpan, el capitán Manuel Sánchez Lugo, al cual nosotros le decimos la leyenda, ¿eh? No te lo he Porque era un escuchado. capitán.
es un capitán muy joven, es un capitán que hizo su capitaneada para postularse para piloto, pero te estoy hablando de que el amigo tenía ya 32 años y era capitán de altura, pues entonces hizo su carrera muy rápido y pues nosotros entre los pilos siempre lo calificamos como la leyenda, la leyenda. Y pues así también el piloto de Puerto de Topolobampo, Cristian, también estuvo ahí conmigo. Y algo que les quiero compartir a los morros, que yo he visto mucho últimamente en las generaciones, es que muchas veces rechazan a las compañías locales porque piensan que yéndose al extranjero van a obtener mejores puestos inmediatos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que muchas veces es por suerte, muchas veces es porque estás en el punto correcto cuando las compañías están contratando. No es un factor a veces, o sea, a veces realmente es suerte. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo contraté en la compañía donde estoy ahorita, que es Hornbeck, yo pasé por una especie de situación medio incómoda. Resulta que yo estaba en los ferries, ¿no? Y en los ferries, pues no se necesita hacer el curso de IP. Yo dejé en mi computadora, en la computadora del puente, dejé mi solicitud para el curso de IP. Yo lo hice en Brasil, el básico. Y pues eso llegó hasta los oídos de RH de Propermar, ¿no? Siendo yo una persona que ya tenía un año ahí, ya estaba trabajando de tercer oficial, yo terminé mis prácticas. En cuanto las terminé, hice todos mis cursos, Atrás. así, sí. O sea, yo la verdad no les puedo decir que batallé con los cursos. Tengo la suerte de que mis papás, la verdad, pues tienen un trabajo bueno, son personas que todavía están activas y pues siempre me apoyaron, ¿no? Yo ganaba en TMC, yo ganaba 1,900 pesos y un bono de 1,000 pesos que siempre nos quitaban, que porque nunca trabajamos con seguridad. Entonces, pues no nos alcanzaba para nada, ¿verdad? Nada A más huevo. para ahí salir de repente en La Paz, al Parnaso, a agarrar cura con los demás morros, con los demás pilos y aspirantes, pero fuera de eso no nos alcanzaba para nada. Muchas personas yo sé que no han tenido las mismas oportunidades que yo, que sus papás no los han podido apoyar, pero pues yo sí tuve esa oportunidad, ¿no? Entonces yo saliendo de mis prácticas, me titulé, fui el tercero en mi generación en haberme titulado. El primero es uno que ahorita está de capitán en New Fortress, muy buena onda, el Manuel. El otro fue François. El François anda ahorita en unos FPSOs, le ha ido muy bien a Frankie. Y de ahí fui yo. Yo, cuando me estaba titulando, fue el cambio de los sets a los BOAs. Entonces, prácticamente nosotros Ujú. íbamos en blanco, pues, en blanco, en blanco. No sabíamos exactamente qué nos esperaba. Nosotros estudiábamos lo que, pues, veíamos a veces en el examen y nos tocó reprobar para volver a pasar, reprobar para volver a pasar. Y el que pasaba te decía más o menos lo que venía. Y así estaba el ciclo, ¿no? Pues ya me titulé, yo ya tenía trabajo ahí en Profermal, ya me habían dicho que yo podía volver cuando terminara de titularme y todo eso. Hice mi embarque, pero pues nunca sentí yo que debía quedarme estático en ese lugar, porque yo sabía que era un trabajo seguro, sabía que era un trabajo muy demandante porque es físicamente demandante. ¿Por qué? Porque nosotros en TMC no éramos como en los otros ferries. En los otros ferries tú tienes personas que estiban, tienes personas que cargan, tienes personas que hacen lo del trincado de la carga, ¿no? Y en TMC no. O sea, tú como oficial estás en una cubierta, ponle, el tercero se va a la cubierta más fácil, que es la cubierta de arriba, ¿no? La cubierta expuesta. ¿Por qué se va a la de arriba? Porque arriba está el contra. Y ya entre el tercero y el contra, pues ya se avientan toda la estiva y asegurar la carga. Cuando yo les digo asegurar, es que nosotros poníamos la cadena para trincar la carga, poníamos la cadena, pasábamos la gata, la presionábamos y dejábamos todo asegurado, ¿no? Que es algo que ha causado muchos accidentes. Un vato de la generación que me novateó, de hecho estuvo trabajando ahí y él por no ponerse, es un metal que uno usa, ¿no? Para bajar y presionar totalmente la carga. Él lo agarró así, literalmente lo agarró así y puso la cara aquí, le rebotó la trinca, porque el barco pues se está moviendo, ¿no? Le rebotó y le rompió todos los dientes de acá.
Paso. todos los dientes de enfrente. Entonces, me tocaron varias situaciones ahí en TMC. Los cabos se rompieron, nos tocó pasar huracanes, un montón de cosas que yo siento que por cierta parte forjan mucho tu actitud o tu resiliencia en cuanto a las operaciones marítimas, ¿no? Yo venía de una operación muy acelerada, venía de carga, descarga, navega, carga, descarga, navega, carga, descarga, navega. ¿Cómo decido yo pasarme al offshore? El capitán que les dije, el que está de piloto de Tuxpan, Sánchez Lugo, él siempre me comentaba que a él le tocó trabajar en plataformas, le tocó trabajar en la Bourbon, y él siempre me decía, no, Pilo, me decía, aquí está bien cuando tú ya quieres algo más tranquilo, quieres ver a tu familia, tú eres de Mazatlán, morro, me dice, quieres ver a tu familia todos los días, quieres llevártela a pasear un rato, pero para tú hacer carrera, para tú hacer billetes, para tú explorar el mundo, este no es el lugar. Y yo siempre le decía, no, cada vez que yo sí quisiera irme al DP, pero no hay oportunidades. Y me dicen, tú arriesgate, anímate, me dicen, tú anímate, las cosas se dan a la primera empresa que te hable, con que hagas tus horas, con que saques tu licencia, ya con eso la armo, mañana me dice. Y yo pues siempre estuve con eso en la cabeza. Yo no vengo de una familia de personas marítimas. Lo más cercano al mar pues fue mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue jefe de máquinas, pero no fue jefe de máquinas de barcos mercantes. Mi abuelo fue jefe de máquinas en la Armada. Entonces, pero yo no lo conocí porque estamos hablando de que mi abuelo, el papá de mi papá, nació en 1900 pues. Así, mi papá era el más chiquito de todos sus hijos y ya para cuando yo nací, pues mi abuelo ya había fallecido. Entonces nunca tuve como que esa influencia de decir, la verga, quiero irme al mar, quiero irme a embarcar, a ver qué pedo y todas esas cosas, ¿no? Yo realmente estaba en la prepa y no sabía ni qué era esa madre. Y un compa mío me dice de que, oye, güey, me dice, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Y yo pues quería seguir la línea de mis papás son abogados, ¿no? Y le dije, no, pues yo quiero estudiar para abogado, le dije, pero pues la neta le dije, también me da hueva, le digo, son muchas mamadas. Y me dice, no, hombre, pirata, yo, güey, voy a estudiar una carrera bien pasada de lanza, me dice. Yo, güey, ¿has visto los cruceros que llegan allá a Masa? Le dije, no, pues Simón, yo voy a ser capitán de esos cruceros, güey. No, güey, ya está todo asegurado, me decía mi compa. No, güey, mira, ya tengo las palancas yo, ya conozco machín gente, yo saliendo de aquí, me la voy a aventar de capitán de crucero. Y le dije, la verga, este vato trae mucha seguridad. Y me dice, vamos a anotarnos, güey, acompáñame. Pues ahí vamos a la náutica. Casualmente fue de las primeras fichas que dieron para lo del examen. Ahí mismo llegamos, preguntamos y la secretaria nos dice, no, pues aquí tengo mi compu libre, si quiere regístrense de una vez. Acaban de abrir hace como 2 horas los registros y pues ya no registraron mi compa y yo. Mi compa no pasó, mi compa, o sea, reprobó, pero pasado de lanza, así, o sea, no quedó en ni un lado, así, en ningún lado. Y ya, pues yo sí quedé y ya, pues en la náutica, pues la pasé, pues no me la pasé mal, yo la neta me la pasé bien, no pasé así que las historias de terror, ¿verdad? La verdad, la náutica me divertí mucho, hice machín amigos, tengo machín historias, muchas tonteras y cosas así, ¿no? Pues ya volviendo al tema laboral, en una de esas, quise hacer mi curso de DP, dejé todo en la computadora de DP ahí en el puente. Llega a RH y me mandan a hablar y me dicen, ¿por qué estás haciendo tu curso de DP si nosotros no tenemos barcos DP? Y yo ya tenía mi curso programado para bajar. Ponle que yo iba a bajar en abril se completaban mis 3 meses de contrato, ¿no? Y me dijeron, no, te vamos a extender el contrato hasta mayo. Y dije, vergación, dije, estos vatos me la están haciendo cansada, ¿no? Dije, o sea, me quieren presionar para que no haga el curso, pero estamos hablando de que yo cuando estaba el tercero allá ganaba lo que costaba el curso, pues, o sea, el mes ganaba lo que costaba el curso, no iba a dejar que ese dinero se perdiera, pues. Claro. Y dije, no, pues ni pedo, dije, ni pedo, le digo al capitán, le digo, oiga, ¿sabe qué? Voy a pedir la renuncia. Y me dice, ¿y eso? Me dice. Le dije, no, pues así, así ya está. Me dice, no, pues jálate, morro, me dice, la neta es que, pues si tú ves que hay un poco más de seguridad por allá, pues jálate, aquí los ferries no se acaban, la vida aquí sigue, la gente aquí se vuelve vieja y siguen dando aquí todavía, pues jálate, me dice. Pues ya no renuncié,
sin saber absolutamente nada, sin conocer a nadie que estuviera trabajando en el offshore. Ninguno de mis compas tenía trabajo ahí, sin saber absolutamente nada de las empresas que estaban contratando. Yo me fui así a lo me vale verga, dijera, ¿no? Me fui así, así nomás. Me acuerdo de cuando me fui, mis papás medio me cuestionaron. Mis papás, la neta, nunca se han metido en los rollos de mi trabajo ni nada de eso. Y medio me cuestionaron, me dijeron de que, oye, ¿qué vas a hacer? Me dice. O sea, me dice, tú acabas de salir de un trabajo que es seguro, un trabajo constante, que te gusta, porque la neta a mí sí me gustaban los ferries, sí era una verguiza, ¿no? Todos los días era sudar machín, era estar en el sol, todo quemado, pero la verdad me gustaba el ritmo de trabajo, me gustaba que había libertad cuando llegabas a puerto, que te ibas un rato a distraer, y así, ¿no? Eso estaba muy chido de ahí. Entonces, pues ya le dije, no, pues a ver qué pasa. Me voy a Brasil, pero me fui y dije, no, pues ya estoy aquí, no tengo jale. Me fui con más compas y le digo a mis compas, pues hay que quedarnos más días, güey. Vamos a buscar jale. Nos fuimos a todas las empresas de Brasil, a todas las empresas ahí en el centro de Río de Janeiro. Nos fuimos a tocar puertas, a ver si nos podían dar trabajo. Nos fuimos a la de Beach, a Bourbon, a Subsea 7, a Seaway, Air Swift. O sea, fuimos a todas las que estaban ahí en el área. Pues en todas nos bateaban, en todas nos decían, no, amor, pues la neta es que ustedes son mexicanos. Una cosa que yo desconocía, yo no sabía que porque como les digo, o sea, la verdad es que la escuela muchas veces se enfoca en enseñarte otro tipo de cosas, pero no te dice, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar aquí, tú no puedes trabajar acá. ¿Por qué? Porque no tienes un certificado de competencia de allá. Son cosas que uno aprende o que aprende escuchando o que aprende ya que estás en el momento, ¿no? Entonces, pues ya yo escuchaba que había gente que trabajaba allá, pero no sabía que esa gente estaba trabajando en barcos con bandera de Marshalls o banderas de conveniencia, pues. Entonces yo decía, no, pues sí se puede, sí se puede, sí se puede. El caso es que nos regresamos sin jale, mis compas y yo, sin jale, sin dinero, pero yo ya estaba tirando papeles, ¿no? Cuando tiré papeles, me acuerdo que era como un martes, porque me acuerdo que el lunes yo estaba bien agüitado, machín, machín agüitado. Yo decía, verga, ¿qué voy a hacer? Acabo de renunciar a mi jale, no hay trabajo, está todo parado en todos lados. Y dije, verga, ¿qué voy a hacer? Yo no me acordaba que a muchos meses antes me había tocado hacer un curso con un capitán que trabajaba en Hornbeck, que nos había dicho de que morros, ni le intenten porque aquí contratan pura gente con capitán, mínimo que tengan el refrendo de capitán y 4 años de experiencia. Y nosotros así de que, no, pues ni pedo, pero yo no me quedé con eso, la neta, dije, vato loco a la verga, dije, pues Simón, me metí a la página, me registré, te estoy hablando de que eso fue cuando yo estaba todavía titulándome, acaba de titularme, estaba haciendo los cursos y pasaron meses, pasaron como 6 meses, 6, 7 meses, ¿no? Pues que me hablan de Hornbeck y me empiezan a entrevistar en inglés. Pues nunca he tenido un mal nivel de inglés, de hecho, yo hablo 3 idiomas, ¿no? Ya voy por el cuarto. Entonces ya me empieza a entrevistar en inglés y todo lo que me dice le estoy contestando, me dice de que el vato me quiso hablar de cosas así como de que quería preguntarme si me interesaba mi sueldo y le dije, a mí la verdad no me interesa cuánto me vas a pagar, le dije, dame trabajo y ya. Y el amigo que me estaba entrevistando se empieza a reír y me dice, jamás había escuchado una respuesta tan desinteresada, me dice, considérate contratado, mañana te vamos a mandar los vuelos. Pero pues eso era, ¿no? Yo pues no tenía nada que ofrecer al mundo, acababa de empezar en mi carrera, no venía de un ramo en que yo tuviera una expertise para eso, como para ponerme yo también los moños y decir, ah, no, no, no quiero trabajar en esos barcos porque están feos, no quiero trabajar. Para empezar, ni conocía los barcos de offshore. La primera impresión cuando llegas tú de un barco mercante de 150 metros a un barco de offshore que mide 60 metros es, verga, y aquí me van a pagar más que allá porque tú en tu cabeza no dimensionas las operaciones que se hacen en los barcos offshore, no sabes lo que es el DP, no tienes una conciencia tan grande de lo que envuelve todo lo que haces aquí a bordo, ¿no?
Entonces, ese fue mi salto de los ferries hacia Hornbeck. Ya ahorita en esta empresa tengo aproximadamente 7 años. Estuve fuera de esta empresa 5 meses, que fue cuando me fui a Royal Caribbean. Estuve ahí en Royal Caribbean y pues la verdad estuvo muy chilo. Nada más que algo que no te dicen en Royal Caribbean y que algo que tienen que tener presente todas las personas que se van a ir es que te cobran por absolutamente todo, 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 todo. No es como aquí, pues aquí, por ejemplo, estoy, no sé, me da hambre ahorita, me estoy fuera de guardia. Voy yo al comedor, agarro todo lo que yo quiera, manzanas, sabritas, refrescos, nieve si quiero, o sea, cualquier cosa. O le digo al cook de que, oye, ¿qué onda? Manchate con algo, ¿qué? Y todo bien. Allá no. Sales de tu guardia y no tienes acceso a cierta cantidad de cosas cuando eres segundo oficial. No tienes entrada a restaurantes, nada más al comedor como de general de tripulación, ¿no? Todos los snacks que tú quieras te los cobran, el internet te lo cobran. O sea, sí está padre, la neta. Para la gente que no ha experimentado un barco, para la gente que no le ha tocado trabajar en compañías que son un poco más, este, bondadosas con los productos, está padrísimo. Me tocó conocer Australia, navegar por Brisbane, Sydney, Archis Island, Vanuatu, Tasmania. Pasamos por Nueva Zelanda. Esa vez no llegamos porque estaba bien feo. Auckland estaba feísimo, no entramos a puerto. Tiraron los tenders, que son como botes de rescate que tienen a bordo los barcos, pero que sirven para transporte. Es el principal objetivo. Lo que yo creo que ahí no me gustó fue que, y para algo que tienes que estar bien preparado mentalmente, tienes que tener una madurez muy, muy perra mentalmente, es que cuando te llega a tocar un barco que tiene un personal que está, como les llaman, las mafias de los barcos internacionales, ¿no? Que te llega a tocar esa mafia de un barco. Por ejemplo, a mí me tocó la mafia croata, así, así de pelada. Me tocó la mafia croata, llegabas tú, te hacían el fuchi, te querían tratar como si fueras un becerro cualquiera, que no sabías nada. Pero te estoy hablando que cuando yo me fui para allá, yo ya tenía rato de primer oficial. O sea, no venía nuevo, yo venía de que ya sabía maniobrar, ya había hecho operaciones muy pasadas de lanza, porque me ha tocado estar en contratos muy perros. Pero bueno, vamos a empezar con mi inicio en el offshore, porque me fui demasiado lejos y todavía tengo años todavía para contar, ¿no? Pues hagan de cuenta que yo entré a Hornbeck y pues entré como todos, ¿no? Tercer oficial, con el DP básico. Este, yo al inicio estuve brincando en muchos barcos, me tocó trabajar en varios barcos de bandera americana, me tocó hacer operaciones diferentes, desde abastecer hasta inspecciones de línea con ROV, con otro equipo que se llama Fish, inspecciones de conexiones de línea, que es una de las cosas más complicadas que yo siento que dentro de la inspección de línea se hace, que es prácticamente pasar, hacer como cuadros así, fuf, 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 pero con el barco navegando a 2 nudos, con un equipo abajo, y si tú disminuyes la velocidad, el equipo se hunde y tiene lecturas malas o se puede perder, ¿no? Sí, Fue de mapeo, las, hiciste mapeo, ¿no? ese era un equipo ultrasónico, Ujú, también he el hecho mapeo, pescadito que le llamamos. ajá, también he hecho mapeo, pero ese en específico era para líneas, no era como el fish normal que pasas arriba y manda las frecuencias. Ese era especial para las conexiones de líneas. Y, por ejemplo, en esa situación, el barco no podía interferir tanto con ese equipo, porque el equipo, aparte, era un equipo de prueba que traían los ¿cómo se llamaba esta empresa de ROV? Una que es amarilla, que es muy famosa en Estados Unidos, amarilla con azul. ¿Cómo se llama esos, güeyes? Oceano Ring. Oceano Ring. Entonces tenía un equipo de prueba ahí en el barco, muy interesante. Hicimos tirado de concreto, después hicimos la inspección de líneas no sé si les ha tocado escuchar de Ayatshell.
donde estaba el Telford y había una plataforma de COSOL, ahí afuera de Dos Bocas. Toda esa línea hasta tierra la inspeccionamos. Estuvo muy padre esa experiencia. Pues yo continué trabajando. Eso prácticamente yo me aventaba como spots en diferentes barcos. Me tocó también trabajar acá en el Perdido, en aguas profundas, con la primera perforación que se hizo, la que fue cancelada. Creo que fue cuando Estados Unidos reclamó esa parte del Golfo, que dijo, no, pues sabes qué, este, pues esa parte es mía ahora. Así dijeron. Nosotros ya habíamos hecho la perforación, ya se había Y de encontrado que huevos. había producto y Estados Unidos dijo, no, pues ya es mía. ¿Por qué? Porque estábamos a la altura de Dallas, ahí estamos perforando. Entonces, eso fue un contrato con una petrolera muy importante que se llama BHP. Yo considero que es de los contratos este, más exigentes en cuestión de seguridad y más exigentes en cuestión de seguridad para las operaciones y para el personal. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos reglamentos, incluso hasta para tú hacer mantenimiento, usualmente te mandan un representante y el representante checa que tus líneas estén bien, que tengas pues aquí les llaman king cables, ¿no? Que son como entre las conexiones de las mangueras que son, ¿cómo se dice? De conexión rápida, se pone un arnés de seguridad. Entonces, pues ese fue de mis primeras experiencias abasteciendo bien porque había hecho entradas en contrato con otros barcos, pero como yo estaba de tercero, pues muchas veces las empresas que son un poco más exigentes no dejan que esté nada más un operador DP full, quieren dos operadores DP full, el capitán sin guardia y cosas así, ¿no? Entonces había contratos en los que yo no figuraba porque no tenía papeles todavía. Y eso fue en un contrato antes donde embarqué y íbamos a entrar con Petronas, que es una empresa de Malasia, creo. Ahí nos aventamos, ahí me aventé mi primero beat sin saber qué era, pero estuvo padre. El beat está muy interesante, este, tiene pruebas muy específicas y depende, obviamente, de la persona que te toque, que te va a inspeccionar, es que tanto va a demandarte y qué tanto vas a ir adentrándote en todas las pruebas, ¿no? Entonces ya de ahí pues ya seguimos con el abasteciendo, continuamos abasteciendo para varios proyectos que fueron bien Bueno, ahí famosos. rápido, nada más, Briones, hay Sí. gente que nos está escuchando, agencias, todo eso, diles que es una OBIT. A uno bit es una cantidad de pruebas que te hacen que son para entradas en contratos, son exigidas por algunas compañías petroleras. Yo creo que las compañías petroleras que se consideran compañías petroleras de élite son las que más te exigen ese tipo de pruebas. Son prácticamente como los FMA, pero con diferente enfoque. Lo que quieren es que pruebes tu barco a cierta cantidad de demanda, con ciertos parámetros, para ellos estar seguros de que tu barco está operativo y que pueden meterlo en contrato. La compañía esta las hace voluntarias, entonces nosotros, incluso cuando no tenemos contrato, anualmente hacemos un OBIT para estar preparados para cualquier tipo de contrato que vaya a salir. Los barcos estos siempre están listos para cualquier cliente que pueda surgir, incluso si son spots. Claro. Así Sí, es. nada más ahí no nada más es enfocado al DP, es enfocado al todo el sistema. Las pruebas Sí. OBIT son enfocadas a todo lo que es la embarcación como tal y son pruebas de adecuación. El cliente te las Hasta los manda manuales para, te checan. ujú, te las mandan. Hagan de cuenta que es una mezcla entre una Port State Control Sí. y una FMA, unas DP Trials, ¿no? Ándale. Pero aunado a eso, tenemos que entender que son requerimientos del cliente, de la industria petrolera. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces sus barcos pueden cumplir con clase y con bandera, pero si la industria te manda o te está requiriendo algo más, algo extra, bueno, si tú quieres participar en esas compañías, pues debes de cumplir con lo que está exigiendo la industria petrolera, ¿no? Que muchas veces son requerimientos más altos, más allá de los que normalmente cumplimos con bandera o con clase. ¿Sale? Ujú. Continúa, Sí. Lebrión. Incluso en las OBIT, para la gente, un dato curioso, ¿no? Muchas veces nosotros cuando nos dicen OBIT, pensamos, es DP, pero en la Es última todo. inspección que tuvimos, una de las observaciones que yo dije, mira,
muy interesante, porque no todos los inspectores te hacen las mismas observaciones, ¿no? Una de las observaciones que nos hizo fue que dentro de cierto procedimiento nosotros no teníamos descrito exactamente los parámetros del uso de un equipo que tenemos a bordo. No puedo decir qué equipo, ¿verdad? Porque acabamos de tener inspección y eso. Pero que no teníamos como que, por ejemplo, no sé, yo Triturador, tengo un una ejemplo. pluma, ¿no? Sí, yo tengo una pluma y esta pluma no se puede usar para escribir en esa bitácora. ¿Por qué? Porque por cualquier motivo, pero no se puede usar. Y le pregunto al capitán, oye capitán, ¿tú permites que esta pluma se use? Y el capitán dice, no, pero él dice, entonces, ¿dónde dice que tú no lo permites? Y ese tipo ¿Dónde de cosas, ¿no? está? Son muy, muy, muy picky, son muy, De son, hecho, son, de hecho es bueno comentarle a la gente o a los colegas que vayan a tener próximas inspecciones OVID, porque ya es algo muy, muy, muy visto aquí en el área, ya te están pidiendo Inca y OVID. sí, Métanse a la página de OVID y ahí viene todo el cuestionario. Viene el cuestionario para embarcaciones offshore, supply o buceo, lo que ustedes gusten, y vienen todas las preguntas que le van a hacer y sobre todo viene el fundamento. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, cuando llegan y digamos, uno dice, oye, ¿sabes qué? Tienes tu drop system. Oye, pero ¿y eso qué es? ¿Por qué? Eso nunca lo había escuchado. Bueno. No te preocupes, chécate el cuestionario y en el cuestionario ahí viene el fundamento de las cosas y vienen todas las preguntas. Son 150, 300 preguntas dependiendo del tipo de embarcación. Pero como tip, siempre chéquense antes de que tengan una inspección OBIT o si no contraten los servicios del pre-checklist, que son muy buenos. Así es. Continúa, a Briones. huevo, a huevo, así, sí, siempre tienen que prepararse para esas pruebas porque son muy extensas. Y para los setos, tengan todo bien marcado, hagan las pruebas antes, investiguen antes, porque son personas fundamentales en ese tipo de pruebas. Se los digo porque hemos Sí, pasado muchas de esas y en algunas de esas son personas que van a ser parte de las funciones o las pruebas críticas. Así, tienen que ir bien preparados ellos. Bueno, entonces continuamos, pues ya, pues me tocó abastecer aguas profundas, casi no me ha tocado abastecer en aguas someras, casi todo ha sido en aguas profundas, con drill ships, semisumergibles, en proyectos que fueron muy interesantes. Me tocó el proyecto ¿han visto el proyecto que se hizo en Sánchez de Magallanes, donde se puso una plataforma que puede girar para conectarse a los sí, FPSOs? sí le Sí, recuerdo. correcto. Ah, pues nosotros participamos en ese proyecto. Ese proyecto fue uno de los proyectos que fue de los primeros proyectos que salió después del COVID y nos tocó participar ahí, nos tocó abastecer a la plataforma que hizo la construcción de ese módulo para los FPSOs. Estuvo padre, muy intensa la corriente ahí en Sánchez de Magallanes, el viento se deja venir de la nada y luego estábamos en esa onda, pues estaba el declive por lo del COVID. ¿Y qué pasa cuando hay declive por COVID? Asaltos, ¿no? Piratería. Ya saben que esa madre empieza y siempre pasa cuando hay una crisis. Entonces nosotros estábamos abasteciendo, éramos de los pocos barcos ahí y pues nosotros estábamos ahí literalmente enfrente de Sánchez de Magallanes, ¿no? Que es una zona que todos la conocen. Ya después de ese proyecto, nos cambian para otro proyecto un poco más grande con una compañía que se llama Repsol, que pues yo creo que mucha gente la conoce porque tiene muchas gasolineras, es una petrolera muy grande. Empezamos a a abastecer también aguas ultra profundas, a 2 días de Dos Bocas, a un día y medio de Coatzacoalcos, 2 días de Coatzacoalcos ahí. Entonces, ese proyecto estuvo padre, trabajaron varias embarcaciones de la misma empresa. Me tocó conocer un barco que funciona como si fuera un petrolero, pero no es un shuttle tanker, no es un petrolero, pero tiene DP y pertenece a esta misma empresa, se llama Strongline. Ahí cuando tengan la oportunidad busquen ese barco, se me hace muy interesante ese barco porque tiene diferentes funciones. Puede servir como abastecedor, pero también puede servir como si fuera un shuttle tanker, recibe producto de petróleo. Fue Ujú. la primera vez porque me tocó estar ahí en la limpieza de los tanques y ahí apoyarlos un rato a ellos, era tripulación americana. Este, fue la primera vez que yo veo petróleo
o veo el El aceite, producto ¿no? así como tal. Sí, nunca lo había visto, Mm. nunca lo había visto. Y por ejemplo, esos tanques tienen los agitadores, pero tienen los agitadores especiales. Claro, Está muy interesante, muy, muy interesante. Ya de ahí, pues ya nos fuimos a, ese contrato terminó, todo salió bien, ya, pues nosotros terminamos el contrato, hacemos la demovilización y al contrato que sigue a prepararnos, ¿no? ¿Qué siguió después de eso? Después de eso siguió un proceso muy difícil para la compañía. ¿Por qué? Porque nos habían sacado de México, tuvieron unos detalles ahí, no sé por qué, la neta ni siquiera investigué, nos habían sacado de México, muchos contratos se habían caído por el COVID, muchas situaciones habían pasado en el medio marítimo que habían hecho que separaran varios barcos, ¿no? De ahí nos mandaron para Estados Unidos. Usualmente cuando los barcos están esperando un contrato o algo así, los mandan a mantenimiento a Estados Unidos, los suben al dique o les hacen alguna cosa especial, ¿no? Y en ese entonces nosotros estábamos allá y de repente nos dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Este, ah, break. Ya sé que no les conté. Un detalle muy interesante, ¿no? Un detalle muy interesante es que en 2019 yo contraté como tercer oficial. En 2019 empecé de primer oficial. Nunca pasé por segundo oficial. No sabía absolutamente nada de lo que hacía un primer oficial. No sabía maniobrar, no sabía mover el barco, no tenía idea de qué estaba haciendo, pero ¿cómo llegué ahí? Resulta que había un barco de la empresa que nadie quería ir, nadie, absolutamente nadie. Íbamos a ir a Estados Unidos y el vato que estaba de gerente de operaciones, la neta a mí me cae bien el vato, ¿no? Llegó de la nada, yo estaba en el barco, estaba de tercero y me dice, Briones, ven para acá. Y yo estaba, pues el mantenimiento no es algo que a mí, ¿cómo se dice? No me es extraño, es algo en lo que me siento súper familiarizado. ¿Por qué? Porque pues me tocó trabajar en TMC, allá el marinero era yo. Entonces pues ya tengo unas claro. nociones muy claras de lo que es el mantenimiento, subirte a la guindola, piquetear, todo eso me gusta a mí, me gusta machín. Y es algo que es otra cosa que yo veo muchas veces en oficiales que no les gusta hacer ese tipo de cosas, pero yo Te vas digo, a meter en temas muy escabrosos, Briones. Por ahí es No, que es no. déjalo. cierto, Por ahí no, es güey. cierto. No, o sea, yo respeto, ¿no? A final de cuentas, todo el mundo sí, sí dice lo mismo. Viejo, a mí me contratan por una cosa y mis especificaciones son estas. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Yo no me considero Sí, así, claro. yo dijera marinero y pilotín para toda la vida, ¿no? Así. Entonces, pues haz de cuenta que ya, a mí cuando llega el gerente de operaciones y me dice, ahora vas a ser primer oficial. Y yo le dije, pues, le dije, pero ¿cómo? Le dije. Me dice, no, ya te cambié a primer oficial. Yo no sabía que el vato estaba bromeando, ¿no? Yo pensaba que el vato lo estaba diciendo en serio, porque pues no me llevaba con él tan así, ¿no? O sea, Claro. sí tenía un contacto con él, pero pues a final de cuentas uno siempre tiene en la cabeza que son unas personas de oficina y pues no son tantos compas, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo así esa madre? Le dije. Y me dice, no, ya estás de primero. Y le dije, bueno, le dije, si me vas a pagar, yo jalo, le dije, pero primero que me caiga en la nómina y yo jalo el primer oficial, le dije, pero le dije, yo no sé hacer esta madre, yo no sé hacer esta madre y ni siquiera sé corregir cartas, le dije, porque donde yo estaba no había cartas ni había publicaciones, le dije, así de simple. Me dice, no es lo importante, ahorita te tienes que enfocar en el dique, ya vi que tienes nociones de mantenimiento, hablas buen inglés, vamos a llevarlo ahorita a Estados Unidos y no vas a hacer absolutamente nada de operaciones, este, no te preocupes por absolutamente nada. Dije, pues Simón, le dije, si es así, le dije, mantenimiento, navegar, sin pedo, le dije, lo que caiga, le dije, lo único que hacía yo allá, no en los ferries. Pues ya me dice, entonces, pues ya, yo contraté en abril de 2019, en noviembre de 2019, en octubre de 2019, yo ya estaba de primer oficial. Ya estaba de primer oficial, ya me estaban pagando, ya estaba encargado de una guardia, que fue lo más tenebroso. Pero pues yo
usualmente estos temas los platico con mi papá, ¿no? Mi papá es una persona que siempre ha tenido cargos en los que ha tenido mando. Entonces yo le dije a mi papá, papá, la neta, me quieren poner primero, no sé ni verga, le dije. Y me dice mi papá, pues yo tampoco sabía nada, dice, pero pues no creo que la cagues más que otros, me dice. Así que anímate, si te van a dar una feria, jálate, me dice, jálate. Y yo dije, no, pues Simón, dije, chingue su madre, dije, lo que caiga, dije. Y pues ya, la verdad fue difícil. Es algo que le quiero decir a la gente. Si tienen la oportunidad de aprender cosas o aprender funciones antes de hacerlas, aprovechen, aprovechen, no se queden con esa hambre, no se queden con esas preguntas, porque cuando ya estás en el puesto y la responsabilidad es tuya, cuando ya la guardia es tuya, que ya tienes que responder tú, que tienes que tú mover el barco, ya es diferente, ya no puedes estar llorando al capitán a cada media hora de que, ay, Capi, sáqueme de esta, sáqueme de esta. Pues no, ¿verdad? Uno hace el puesto y tiene que aceptar la responsabilidad de lo que conlleva la tripulación, el barco, Se le cortó, ¿verdad? y los barcos es para prestar un servicio, ¿no? Entonces, pues me cayó eso como balde de agua fría. Y otra cosa interesante, yo no estaba viviendo en México. Después de que fui a hacer el curso allá en Brasil, allá me quedé hasta mediados de 2020, estuve viviendo allá. Entonces, cuando yo estoy por allá, me doy cuenta que hay barcos de la compañía que están allá. Y yo siempre le dije al gerente, le dije, fue una cosa que yo le dije, no, Simón, le dije, yo acepto, pero sí me gustaría que en algún momento, porque siempre han mandado mexicanos para Brasil, ¿no? Que en algún momento me consideren para mandarme a Brasil. Y el vato me dijo, no, Simón, primera oportunidad te vamos a jalar para allá para que vayas y veas, para que vayas y te tomes unas caipiriñas, me dice. Y yo le dije, no, pues ya la neta yo vivo allá, le dije, por eso es que se me hace más fácil yo quedarme allá, ya prácticamente estoy en Río, le dije. Y me dice, bueno, vamos a pensarlo. Ese pensarlo nunca llegó, nunca me mandaron para allá, siempre me quedé acá del lado del Golfo. Y ya después de eso, pues ya pasaron los años, hice los contratos esos que les dije de Repsol y de Eni, este, y de ahí se vino algo que fue una de las partes más interesantes de mi carrera y yo creo que es una de las cosas que más yo puedo agradecer a esta compañía, la experiencia de haber trabajado en un barco de investigación geofísica y geotécnica. Nosotros llevamos el barco en el que yo estaba trabajando, lo llevamos a Estados Unidos, estábamos sin contrato y de la nada nos dicen, ¿saben qué? Mañana llega el contrato, alisten todo. No, pues Simón, empezamos a dar mantenimiento, nos dijeron, vamos a soldar aquí, aquí, acá, y cuando nos pasan los planos, nos damos cuenta que tiene una torrezona de perforación. Y yo le digo al capitán, oye, acá le digo, ¿y esta madre para qué es? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque a nosotros no nos dan detalles, ¿eh? No crean que nos dicen de que, oigan, vamos a hacer esto específicamente, sino que hasta que ya está el contrato, ya que no hay como que un riesgo o cualquier cosa, ya nos explican todo lo que va a pasar. Entonces yo le decía al cabo, oiga, ¿qué vamos a hacer con esta mamada? Le digo, o sea, ¿qué es esto? Y ya me dice, no, mira, pues yo creo que es esto, pero no sé, me dice. Pues ya nos instalan, nos mandan a dique, ahí estuvimos en Bollinger, un dique que está ahí en Luisiana. En Homa, ¿no? Por Homa. Este, Juma, creo. hay uno en Huma, en Morgan City, y hay otro que está en Fusión. Y Fusión, Ándale. Morgan City, sí. y Fusión es el más perro, ¿eh? Ahí estuve yo, en ese dique estuve como 6 meses con el otro barco, el barco chiquito. 6 meses nos aventamos dándole mantenimiento a ese barco. Era un barco que ya estaba viejito, pero en ese entonces no había contratos para otros barcos más que para ese barco que era DP1 y ellos íbamos a entrar en un contrato que estaba con una compañía de perforación mexicana, ¿no? Que la verdad estaban perforando macizo en México y pues la compañía quería un trozo de ese pastel, ¿no? Ya tenían un barco en contrato con ellos y iban a meter al gemelo que era este. Pues ya duramos ahí en Morgan City 6 meses, muy perro Morgan City, muy chilo me la pasé, la neta. La Una navegación ciudad por muy, muy allá, acogedora, ¿no? Muy bonito. mucho, mucho. Ahí conocí varias plataformas.
Entonces, pues dando en cuenta que la navegación allá estaba muy interesante porque es una navegación de río, son aproximadamente 6, 7 horas por la intercostal Sí, para recuerdo. salir hacia mar, ¿no? Hacia el Golfo. Y me tocó conocer todos los ríos de allá, me tocó conocer todas las intersecciones. Te puedo asegurar, te puedo decir que yo puedo entrar ahí, o sea, sin problema. Me puedo desplazar desde Juma hasta donde me digan. ¿Por qué? Porque estuve mucho tiempo, hicimos muchas pruebas, porque el DP no quedaba al 100. Entonces, ¿qué era? Llegábamos al muelle para bajar a la gente y al otro día volvíamos a salir. Y todos los días, 5 de la mañana, volvíamos a las 5 de la tarde, 5 de la mañana, 5 de la tarde. Y así estuvimos varios tiempos, fueron aproximadamente 6 meses. Ese contrato se cayó, que fue cuando yo finalicé mi tiempo por un momento de primer oficial. Caí a los otros barcos, que eran barcos más grandes. No me había tocado a mí estar en barcos tan grandes como ese, que eran los 300 pies. Y ya caí de segundo. Hice un año más o menos de segundo. Ahí aprendí muchas cosas que la neta yo no tenía ni idea. Aprendí también, o sea, muchas cosas que yo ya sabía, las pude poner en práctica, porque quieras o no, cuando tú estás de primero, tienes que respetar una línea. Y esa línea es dejar trabajar a tu gente, ¿no? Dejarlos tener como que su individualidad y permitirles que hagan el trabajo a su manera, porque no puedes estar todo el tiempo de que así no se hace, así Tienes está que mal, y delegar, esta madre, esta madre, ¿no? Sí, delegar tienes que responsabilidad. delegar, tienes que delegar responsabilidades, tienes que hacer las inspecciones casi secretas porque hay gente que se agüita, ¿eh? Les voy a decir algo, a mí me tocó, o sea, imagínense, ¿no? Yo venía saliendo de la escuela prácticamente, ¿no? 2019 fue hace, ¿cuánto? 7 años, ¿no? 6 años. Yo no tenía experiencia en el offshore y los vatos que estaban de segundo conmigo era un vato que venía de perforación, de un DP3 de Valaris. El otro que tenía de segundo era un vato que tenía como 45 años, que venía de perforadoras estas de, ¿cómo se llama? Grupo R. ¿Se acuerdan de esas plataformas del de Grupo R? Sí, sí, Sí. como. Pues varias gente así que yo decía, verga, pues yo no tengo experiencia, estos maníacos me llevan el doble o el triple, o sea, salieron cuando yo apenas iba, ni siquiera había entrado en la escuela, yo estaba en la primaria cuando estos vatos habían salido, ¿no? Entonces sí te enfrentas a una realidad distinta. Algunos no fueron personas chilas conmigo, nos terminaron mandando a la verga, siendo honestos, ¿no? Pero hubo gente que sí jaló conmigo, hubo gente o sea, nos apoyamos mutuamente. Había veces que, por ejemplo, que a ellos les tocaba hacer algún trabajo y me decían, oye, güey, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo, también me canso y que no sé qué. Le digo, no, no te preocupes, yo lo hago, no hay pedo. Les digo. O sea, porque a final de cuentas yo creo mucho en el trabajo en equipo, siempre y cuando exista la sinceridad de por medio, ¿no? Si me dicen, ¿sabes qué, güey? No lo puedo hacer, me brincas paro, Simón, lo hago sin pedo, sin pedo. Pero si me dicen de que, güey, ya lo hice y voy y lo veo y sé que no lo hicieron, pues ya ahí es diferente, ¿no? Ya tampoco se trata de eso, ¿no? A Claro. final de cuentas, todas las cosas que uno hace en el barco tienen consecuencias y todas las cosas son una bolita de nieve, ¿no? Dijeran el ejemplo que siempre ponen en los videos de seguridad. El queso cheddar, ¿no? Si hay un pozo y después hay otro pozo y otro pozo y otro pozo, pues todo el queso se echa a perder, ¿no? Oye, Briones, y por ejemplo, Ajá. fíjate que cuando me tocó trabajar por allá, me tocó trabajar con Redneck, con gente de Nola, ¿no? De Luisiana y con gente de Texas. ¿No te topaste tú Sí. con que hay cierta rivalidad entre ellos y que aparte sí hay cierto, hay mucho patriotismo allá, ¿no? Es un patriotismo muy grande y no te sentiste de cierta manera, como tú dijiste que hubo gente que fue grosera contigo, gente de esto, ¿cómo manejaste tú la situación? Ese estrés, ese sentimiento de decir, no estoy con los míos, estoy aquí aguantando esto, ¿cómo lo manejaste tú? ¿Cómo viste esa etapa de tu vida? Fíjate que yo nunca tuve ese problema con la gente de Estados Unidos. Incluso, mira, el inglés que yo tengo no es un inglés aprendido, es un inglés que fue practicado. Prácticamente yo aprendí primero a hablar y después aprendí a escribir. Como un Muchas niño, reglas ¿no? gramaticales yo no las sabía, yo no sabía muchas cosas hasta que tomé clases, ¿no? Entonces, mucho de ese inglés que yo aprendí viene de esa área, viene de esa área. Y, por ejemplo, lo más difícil a veces
me pongo de los dos lados, ¿no? Me pongo del lado mexicano. Lo más difícil a ti, dijera la raza, ¿no? No sabes que no sabes inglés hasta que hablas con alguien de esa área. Así es simple. Puede ser una Sí. verga para inglés en los exámenes y todo eso, pero cuando ya te toca hablar con una persona que usa modismos, que no le interesa en lo absoluto que tú le entiendas, ahí es diferente. Ahí las cosas son diferentes. Tú puedes ser gramáticamente la mejor persona, pero si tú no entiendes los modismos, jamás vas a poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque, como tú dices, ellos son patriotas. Es algo que nos falta en México. A muchos mexicanos les falta ser patriotas. Yo no me considero parte de ellos, me considero súper patriota, ¿no? Pero, por ejemplo, a ellos no les gusta que tú llegues y quieras imponer tu cultura, que es totalmente válido si lo ves. O sea, ¿a quién le va a gustar que llegues tú a su casa y que aparte de que llegues a su casa, él tenga que tener como que cierta conciencia situacional de que tú no hablas lo que él habla y tenga que reducir su nivel a cierto punto en el que él se va a sentir que está hablando como un pendejo, pues? ¿Te entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. esa barrera de nosotros llegar como mexicanos a veces y no entenderlo, es muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque, ahí te doy un ejemplo. Estábamos en un barco, ¿no? Los pilos eran mexicanos y todos los oficiales eran de Estados Unidos, ¿no? Y eran diferentes partes, o sea, teníamos diferentes partes. Teníamos al hipster, teníamos al tejano que nomás escuchaba country, teníamos al fresón de Nueva York, teníamos, porque las escuelas principales allá son Texas, Nueva York, California, ¿no? Entonces a los de California les dicen los Sunny Size, porque pues casi todos son güeros y pues, surfean y eso, ¿no? Entonces Ujú. teníamos un montón de cosas, un montón de culturas ya ahí. Ya ahí en ese barco ya había gente de todos lados de Estados Unidos que no congeniaban en ideas. La neta no congeniaban. Por ejemplo, uno, ¿no? Se peleaban cada rato por ideas políticas. Peleaban cada rato por ideas religiosas. Y llegas tú, por ejemplo, es algo que siempre les voy a dar como consejo. No opinen de cosas que no son de su país, porque llegan a veces las personas de nuestro país. Nosotros en México somos personas muy, nos gusta platicar, no le damos importancia a muchos temas, los vemos como cosas bien sencillas, pero si te pones a analizar profundamente el que tú llegues y des una opinión de una problemática de otro país que les está afectando directamente, obviamente las personas van a reaccionar de una manera negativa, ¿no? Claro. El problema es que nosotros como latinos tenemos muy marcado o siempre queremos ser amigos de todo mundo. Y en los barcos no son así. O sea, en los barcos de Estados Unidos, tú llegas, no dices provecho. Tú llegas, te sirves, si tu vato de enfrente es tu compa, le dices, another day in paradise, right? Y ya el vato le dice, Simón, another day in paradise. Y ya, se acabó. O sea, esa es la interacción que tienes en el comedor. En un barco mexicano es diferente. En un barco mexicano llegas, provecho, platicas, agarras curo un rato y ya te vas a la guardia, ¿no? Allá no, allá es, llegas, ahí los guacho y me voy. No, no existe esa camaradería tan marcada. La gente allá muchas veces en muchos barcos sí piensa que nada más va a trabajar, ¿no? No piensa que va a ser amigos o que tiene que convivir contigo. Ellos piensan, vengo Ya. a cumplir una función Sí. y tengo que hacerlo y se acabó, ¿no? Entonces, como yo ya tenía como cierta familiaridad con ese tipo de sistemas, con ese tipo de personas, porque yo tuve la suerte de que en mi prepa había mucha gente que era de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo comprendí un poquito su cultura, comprendí un poquito el estado de conciencia que ellos tenían al momento de trabajar, de que no vengo a hacer compa. Ellos sí lo dicen en serio, ¿no? Nosotros lo decimos así como de mame, ¿no? A veces decimos de que, ay, no vengo a hacer compa porque andamos agüitados, porque no nos hablan en el comedor. Pero no, allá esos güeyes lo dicen en serio, pues lo dicen en serio. No vengo a ser compas, si somos compas, pues está bien, pero si no, me vale verga, pues así es simple. Entonces, si hay una barrera cultural, no solo por el idioma, sino por la cultura y la zona en que se desenvuelven esas personas. Una Oye, persona de Brian, Nueva York, por lo contrario, las personas de Nueva York son más de sacarte plática.
las small talk, como dicen ellos, ¿no? De que, ¿cómo estás? Y ya le contestas tú, no, qué bien, que no sé qué. Ah, qué bueno, qué interesante. Se van a la verga. Nomás sacaron plática porque no querían ese silencio incómodo durante un momento. Oye, Como todos Briones, hemos, manda. y una pregunta, ahorita que cuando estuve en la oportunidad ahí de andar allá en los barcos atuneros y todo eso, hubo una situación de riesgo y el chiste es que llegó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Algo que Sí, hicieron mucho ahí a bordo cuando ya llegaron, se aventaron en paracaídas y todo, cuando era la hora de transportar a la persona que iba herida hacia tratarla de bajar a tierra, y veo que la cultura que tienen ellos, independientemente sea offshore, sea como que en su trabajo, es que se toman las cosas con demasiada seriedad. O sea, sí. lo que yo veo es que si ellos es seguridad o es su chamba, es como que para nosotros, ¿qué decimos? Ah, es que son remamadores. Pero realmente Ajá. si te pones a dar cuenta, ¿tú qué piensas? ¿Que es cultural? ¿Es la forma en que está inmersa su forma? ¿O realmente exageran un poco? O sea, tú que lo vives a diario, esa cultura que trabajaste en México y estás allá, por ejemplo, desde una pieza que ellos son kitipón, aquí en México es repáralo hasta que dé lo último que se pueda. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, culturalmente hablando. Mira, culturalmente hablando, yo siento que hay una barrera muy grande entre lo que nosotros pensamos y ellos piensan. Nosotros tenemos otro tipo de leyes y eso importa muchísimo. ¿Por qué importa muchísimo? Porque para nosotros ser buena persona no significa lo mismo que para ellos. Para un estadounidense ser buena persona es ser patriótico, cumplir tu trabajo, no romper las reglas y estar dentro de las leyes. Ah, y tu familia, ¿no? Obviamente, porque todos se jactan de la familia. Obviamente existen personas diferentes, eso va a existir siempre, Como en todos pero lados. como que la base de ellos es esa, pues, hacer las cosas correctas, evitarse demandas, eso es muy importante. ¿Por qué cambian las piezas completas? Para evitarse demandas. ¿Por qué no reparan cosas? Porque si una cosa que viene de manufactura es reparada, pierde la garantía. Esas son cosas que nosotros a veces como mexicanos no vemos porque eso no Sí, existe en así. México. En México ser una buena persona es ser buena onda, ser ameno, platicar, no dañar a otras personas, ¿no? Pero allá se maneja diferente, o sea, culturalmente hablando, tú eres buena persona cuando no rompes las reglas. En México, si alguien rompe las reglas o como que se sale poquito como del nivel ese, a veces uno dice de que, no, pero es bueno, no, tranquilo, todo está bien, él va a volver a ser bueno otra vez, ¿sabes? Y lo vemos en nuestra cultura, o sea, yo soy de Sinaloa, ¿no? ¿Y qué dicen las mamás cuando andan sus hijos ahí de rateros, alguna cosa? No, no, es que mi hijo no es malo, no le hace daño a nadie, pero allá es diferente. Si tú eres una persona que está fuera de las reglas, por ende eres malo. Entonces, si lo transmites eso a la cultura marítima, si tú haces cosas que están fuera de tu procedimiento, por ende eres mal oficial. Así Allá es. no existe eso de, ah, no, me la voy a aventar, voy a sacar el jale. No. Ahí es, ¿qué dice mi ASOC? No, pero que hazme el paro, que no sé qué. Papelito manda, padrino. Aquí está, si quieres que lo haga, cámbialo. Así es simple. Así No, es. no son, no tienen ¿cómo se puede decir? Como ese, no les Flexibilidad. gusta ir fuera de los procedimientos, no les gusta hacer favores que les vaya a costar su trabajo, una demanda, que son cosas que nosotros a veces no tenemos en la cabeza porque en México no hay demandas por negligencia, que en un contrato, fíjate, en un contrato, esto fue bien interesante. Estábamos operando todos con la misma plataforma, ¿no? Y en esa plataforma hubo una persona que el barco se le salió de DP, empezó a tener una excursión muy grande. ¿Qué hizo la persona? Agarró el barco en manual y alcanzó a salvar la operación. No pasó nada, ¿no? No pasó nada, nunca estuvo cerca de la plataforma, no pasó nada. Pues que la demandan a esa persona. ¿Por qué? Porque nuestro procedimiento no decía que lo agarras en manual. Decía que si pasaba eso, tenías que hacer esto. Y que Claro. si esto pasaba, tenías que hacer esto. Y como tú eres un operador de un equipo importante, un equipo industrial, tú no te puedes saltar procedimiento. Tú tienes que hacerlo como te dice. Y aunque hayas salvado a la embarcación de cualquier cosa que lo haya salvado,
es tu culpa no haber actuado de manera correcta para que las cosas no sucedieran o pudieran mitigarse. Así pues. Porque imagínate, o sea, si realmente la persona no hubiera sido talentosa para maniobrar el barco, el manual, lo que intentó hacer hubiera escalado a algo mucho peor. Y como ella se saltó el procedimiento ese de un punto a otro, entonces no había manera en que la empresa pudiera defenderla. La empresa queda de manos atadas y dice, pues yo no tengo la culpa porque yo ya puse el procedimiento ahí. Yo ya les dije cómo es, yo ya los capacité. Son gente que viene profesionalmente preparada, nos dan sus certificados de DPO, nos dan sus certificados de Officer on Watch. O sea, son gente que viene de años de estudio universitario y que no vaya a acatar las órdenes, no vaya a acatar el procedimiento del manual, es su problema y por tanto es negligencia. Entonces, este es el mindset que tienen ellos, pues es algo totalmente diferente a lo que nosotros a veces pensamos que es correcto en México, que es saca el contrato y hazle como puedas y que no sé qué. Y así Eso es. no existe, eso no existe. Claro, Brenes. Pues Johnny, Sí. ¿algo más que quieras preguntarle? No, pues creo que ha sido bastante amplia la plática aquí con el colega. De hecho, pues para no, también no quitarle su tiempo y también para, como ya tenemos otro panelista por ahí que se va a entrevistar, me gustaría terminar con la pregunta. Eh, Martín, ¿tú qué les dirías a los chavos que están ahorita aquí en la escuela, que ya están a pronto a salir o que están en formación? ¿Cuál es tu consejo que les darías para que ellos pudieran buscar esas oportunidades como tú has tenido la fortuna de tener? El consejo más grande que yo les daría es arriesguense, no piensen que si caen en un barco van a estar ahí toda la vida. Si ocupan experiencia, obténganla. No piensen tanto en el dinero, porque cuando tú vas saliendo de la escuela no tienes nada que ofrecer. No eres un oficial preparado, no eres un operador de DP, simplemente eres una persona que va a aprender. Entonces, agarra el primer embarque que puedas, no te la pases quejándote, porque todos nos la pasamos mal a bordo. No crean que aquí todo el mundo está pasándosela de lujo, ¿verdad? No, todo el mundo extraña a su familia, todo el mundo quiere hacer otras cosas, todo el mundo trae otros sueños. No sean ese que se la pasa quejando. Diviértanse en su embarque de prácticas, equivóquense, pregunten, estudien, machín, 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 machín. Agarren su tiempo, aunque ustedes digan, ah, qué hueva. Estudien, agarren una rutina de estudiar, porque eso muchas veces el que tú sepas una cosa muy pequeña te puede salvar en una inspección, puedes apoyar a los oficiales, puedes hacer muchas cosas si tú ya tienes una preparación previa o leíste algo. Muchas gracias, Martín. Sí, Muchas creo gracias, que Martín. eso es la clave, sobre todo para que ellos, pues de alguna manera se vayan guiando para poder tener mejores oportunidades que mira que les hacen falta. Y pues bueno, Martín, pues tienes un proyecto tú en Instagram, creo, ¿no? En sí, LinkedIn. ¿Quieres algo compartir ahí con la gente, que te sigan? O sea, porque también nos faltó mucho, pero nos vamos a extender demasiado, ¿no? Conocer la otra parte Ey, de Martín, la parte humana, ¿no? La parte que le gustan las redes sociales, estar en claro. todo esto. Pero pues al menos para que la gente vaya y te contacte. sí, pues ahí les da un resumito, ¿no? A mí me gusta machín comer. Y por fortuna me encontré con una persona que es igual que yo, que es mi morra. Entonces iniciamos un proyecto que se llama The Munchers Club. ¿De qué trata esto? Somos dos foodies que vamos por diferentes restaurantes, hacemos contenido para varios restaurantes. También somos community managers de diferentes empresas locales. Y pues a eso nos dedicamos, nos divertimos mucho, nos paseamos, estamos explorando varias partes en nuestros viajes. Ahorita vamos a empezar a viajar un poquito más por el mundo. Todavía no sabemos si nos vamos a Europa o vamos a Nueva York a explorar unos 30 20 días por allá, a agarrar cura. Y pues la neta, morros, no se desanimen, hagan las cosas, diviértanse, tengan más proyectos, tengan más intereses, hagan lo que ustedes quieran, no dejen que el trabajo los limite, porque el trabajo a final de cuentas es eso, trabajo, ¿no? También tienes que buscar tu parte personal y tu parte Así es. creativa. Claro que Así sí, es. Brenes. Pues muchas gracias, hermano.
Gracias, viejo. Estamos pendientes, esperamos para la segunda entrevista. ¿Sale? Hay Ya mucho de qué está, hablar. arre, ánimo. Saludos. Así es, quedó mucho Gracias. pendiente, pero ahí estamos, arre. Sin problema. Hasta luego.